Ser podcast. La cúpula del gobierno y del ejército israelí se reúne teóricamente a esta hora para analizar la posible ofensiva terrestre contra Gaza con la que llevan amagando durante todo el día. Y mientras, las bombas siguen cayendo en la franja. Ya son 87 los palestinos muertos y 7 israelíes. Y hay más de 500 heridos en Gaza. Israel contabiliza 200. Corresponsal Oriol Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es real la opción de que Israel invada Gaza con sus tanques en las próximas horas? Lo es, en efecto, según algunas fuentes, el operativo podría tener lugar mañana mismo. De hecho, Hamás ya se habría ofrecido a negociar un alto el fuego, pero según contaba hoy uno de los mediadores egipcios a la agencia EFE, Israel se habría mostrado intransigente y habría rechazado cerrar ninguna tregua hasta haber completado su ataque terrestre dentro de la franja. Todo hace pensar, pero, que sería una operación limitada que no comprometiera a Israel en una guerra larga. De momento, pero, sigue el intercambio de fuego en toda su intensidad. El ejército continúa bombardeando sistemáticamente la franja y ejecutando asesinatos selectivos de comandantes de Hamás y la Yihad Islámica. Estos grupos, a su vez, ya han lanzado más de 1.600 cohetes e incluso han lanzado un misil de largo alcance con el que querían golpear el aeropuerto de Eilat. Han fallado. Pero lo que diferencia esta ola violenta de las anteriores entre israelíes y palestinos es la violencia extrema que se está desatando en las ciudades mixtas en las que conviven árabes y judíos. Y nos contaba Oriol que se están multiplicando los enfrentamientos con grupos de ultraderecha sionistas que salen a cazar y linchar ciudadanos árabes y jóvenes palestinos agrediendo a ciudadanos judíos. Efectivamente, las protestas iniciales de los israelíes de origen palestino han derivado en apenas 3 días en disturbios y enfrentamientos con judíos extremistas y la policía, escalando como nunca en las últimas décadas. Ayer por la noche, grupos de ultraderecha sionistas salieron a buscar ciudadanos árabes y hubo varios linchamientos. De hecho, el vídeo de un taxista árabe al que sacan de su coche y al que dan una paliza en grupo ha dado la vuelta a Israel. También hubo agresiones de jóvenes palestinos a judíos, como decía, sobre todo con lanzamientos de piedras. Y para hoy en las redes sociales ya había nuevos llamamientos de grupos sionistas para llevar a cabo nuevas acciones. La situación, de hecho, se ha vuelto tan insostenible que el ejército se estaría preparando para cerrar esta operación en Gaza después de la incursión terrestre y así poder centrarse en este frente, según avanzaba el periódico Haaretz. Línea abierta toda la tarde-noche con Oriente Próximo. Oriol, gracias. A vosotros. Y ante esto, ¿qué hace la Unión Europea? Pues ha sido muy explícito en su impotencia el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Que no tenemos la capacidad de mediación para resolver este momento gravísimo de tensión entre Palestina e Israel y que eso solamente lo puede hacer Estados Unidos, suponiendo que quiera. Vamos a ser realistas. Aquí, en España, el rey ha recibido esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz a los últimos militares españoles que quedaban desplegados en Afganistán. Aimar. España se retira así definitivamente después de 19 años de misión en ese país en el que han muerto 102 militares españoles. Y esta tarde se ha aprobado definitivamente la primera ley contra el cambio climático en España. Es una ley que el país necesitaba, una ley imprescindible. Se había postergado demasiado tiempo. Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia adelante y nunca más hacia atrás. Entre otras muchas cosas, esta ley obliga a España a reducir para el año 2030 las emisiones de efecto invernadero por lo menos un 23% con respecto a lo que contaminábamos en 1990. Ese es nuestro reto a medio plazo como sociedad. A corto, el reto sigue teniendo forma de tabla de contagios. La incidencia de coronavirus continúa cayendo sin parar, día a día. 7 puntos de ayer a hoy.
está en 166 casos. Pero prueba de que ni la vacunación masiva va a devolvernos del todo la vida sin mascarilla es que Educación ha propuesto a las comunidades que el curso que viene los alumnos de infantil, de primaria y de secundaria sigan llevándola en clase y guardando la distancia, si se va a hacer un esfuerzo para acabar con la semipresencialidad de los adolescentes. La idea es que vayan a clase todos los días. Lo ampliamos ahora a media hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Antepenúltima jornada de Liga en Primera División en juego. Segunda mitad ahora mismo, Valladolid 0, Villarreal 0. Acaba de comenzar el Eibar 0, Betis 1, jugándose la primera parte. A las 10 de la noche se jugará el Granada Real Madrid. Y Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final del Master 1000 de Roma. Ha derrotado al canadiense Shapovalov en 3 sets. Y la semana va a terminar con mucho sol y un poco de calor. Jordi Carbó. Buenas tardes. Solo esperamos en algunos momentos nubes compactas con ratos de lluvia en el extremo norte de la península, tanto mañana como el fin de semana, pero también con muchas pausas y ratos de sol. Y el sol estará presente la mayor parte del tiempo en el resto del país, con temperaturas, tanto las mínimas como sobre todo las máximas, más altas. Durante las tardes del fin de semana va a hacer calor en la mayor parte del país. También durante las tardes, el viento un poco fuerte se va a intensificar especialmente en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Es importante el cambio que plantea el gobierno de cara al curso que viene para los alumnos de secundaria, bachiller y FP. La intención es que vuelvan a las aulas, que se acabe el sistema actual de voy un día, al día siguiente me quedo en casa para que vaya la otra mitad de la clase. El propio gobierno reconoce que la semipresencialidad ha tenido un impacto negativo en los chavales, no solo en sus resultados académicos, que también, sino en el bienestar emocional de los adolescentes españoles. Adela Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va a ser esa vuelta presencial a las clases? Bueno, Educación y Sanidad proponen rebajar la distancia entre alumnos del 1,5 metros a 1,20 m para que quepan más alumnos en las clases de los cursos superiores y evitar tener que recurrir a ese sistema semipresencial que han tenido algunos centros este curso, por el que los alumnos iban unos días o unas horas al instituto y el resto lo seguían online. Ese modelo se quiere limitar únicamente a casos excepcionales como último recurso en aquellas comunidades en riesgo sanitario alto o muy alto, las que tengan incidencias por encima de 150 casos, entre otros indicadores. Como tú recordabas, el propio borrador que el Gobierno ha remitido ya a las comunidades autónomas y que es una primera propuesta que ahora se tiene que negociar, destaca el impacto negativo que la semipresencialidad ha tenido en los resultados académicos de parte de los alumnos y también en el bienestar emocional de los adolescentes, que han visto interrumpida su rutina escolar. Y para los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, hay otro cambio que también les puede dar un poco de vida. Se mantienen las burbujas, pero podrán juntarse con los de otras clases al aire libre. Sí, es una novedad respecto a este curso de la pandemia en el que solo han podido estar con su clase burbuja. A partir de septiembre podrán juntarse en el recreo o en actividades deportivas con otros grupos, siempre al aire libre. Las clases de primaria volverán a ser de 25 alumnos en todos los cursos, el máximo que permite la ley, en lugar de los 20 que se recomiendan ahora. Y lo que no cambia, las mascarillas seguirán siendo obligatorias desde los 6 años, se mantiene la higiene de manos y la ventilación constante de los espacios. El documento se va a debatir hoy y mañana en 2 encuentros técnicos, la Comisión de Salud Pública y la General de Educación, y el texto definitivo lo vamos a conocer el miércoles tras una reunión conjunta de las ministras Celaá y Darias con los consejeros autonómicos. Por lo tanto, si no cambia nada, mascarillas para todos en las clases a partir de septiembre también, cosa que tiene su lógica porque a partir de septiembre, en principio, los únicos españoles que van a quedar sin vacunar van a ser los chavales. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha anunciado otro acelerón en la llegada de vacunas. España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Por lo menos 8 comunidades han anunciado ya que en junio prevén vacunar a las personas de 40 a 49 años. Son Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Y estas dos últimas, Cataluña y Madrid, han concretado que en julio esperan estar vacunando ya a los mayores de 30. En el debate científico sobre si a los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca hay que ponerles también la segunda de esa marca o de otra farmacéutica, hoy hemos conocido un estudio hecho en Reino Unido que apunta a que mezclar 2 tipos de vacuna aumenta las reacciones adversas. Ese es el titular, ese ha sido el gran titular hoy en los medios de toda Europa, pero si uno va a la letra pequeña ve que esos efectos secundarios que se aumentan son un poco de fiebre, fatiga, dolor muscular. Así que en cualquier caso cosas no graves, de corta duración y se alivian con paracetamol.
Están contentos hoy los sindicatos con que el Banco de España haya vuelto a poner sobre la mesa la famosa mochila austríaca. Y ahora aparece el Banco de España con una propuesta vieja, caduca. Me parece que una vez más hay que pedir al Banco de España que se dedique a lo suyo. Es Pepe Álvarez, secretario general de UGT. No gusta a los sindicatos este sistema. Un sistema que sustituiría a la tradicional indemnización por despido. Lo que haría sería crear un fondo a nombre de cada trabajador en el que las empresas irían metiendo mes a mes una cantidad de dinero y sería eso lo que los empleados recibirían al final de su contrato o cuando ellos se fueran voluntariamente de la empresa, cosa que ahora mismo no pasa. Si uno se va voluntariamente o si se jubila, no recibe un euro. Los sindicatos dicen que esto, la mochila austríaca, en la práctica supondría una reducción de las indemnizaciones por despido, pero no todos lo ven así. José Ignacio Conde Ruiz, economista, nos ha explicado en Hora 14 que la mochila austríaca tiene también ventajas. En muchos casos el trabajador no cambia de empleo porque tiene miedo a perder los derechos adquiridos, no vía indemnizaciones, y de esta forma pues le animas. También las empresas, como ya van adelantando el coste de despido, pues cuando tienen que despedir, cuando la situación viene mal dada, no despiden como ocurre en la actualidad al que le sale más barato, sino al menos productivo, lo cual también es eficiente para desde el punto de vista de la empresa y como digo, no tiene estas ventajas. Y hoy lo que ha propuesto el Banco de España ha sido que se usen 8.000 millones de euros de los 140.000 que van a llegar de Europa en el Fondo de Recuperación, que se usen 8.000 millones para aplicar ese sistema y compensar los agujeros que se planteen durante la aplicación. El Gobierno tiene intención de cambiar la ley que regula el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, para que los vicepresidentes, aquellos vicepresidentes que considere el presidente, puedan tomar parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que en la práctica es el órgano de control del CNI. El Gobierno hace un año recurrió a un decreto ley para incluir en ese órgano de control del CNI a Pablo Iglesias y al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Vox lo recurrió y ahora el Tribunal Constitucional le da la razón a Vox porque entiende que un cambio así solo se puede hacer por decreto ley en caso de que haya extraordinaria y urgente necesidad. Y considera el Tribunal Constitucional que en aquel momento no existía extraordinaria y urgente necesidad. Más allá del debate de si los magistrados tienen que considerar si existía o no esa urgencia, la cuestión es que por una cuestión de forma se anulan aquellos nombramientos y se anulan cuando Iglesias ya ni siquiera está en el gobierno. Tras el adiós de Iglesias se va también el que era su número 3 en Podemos. Creo que toca cerrar una etapa. Por ello, renuncio a presentarme a las primarias para formar parte de la dirección del partido. Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, dejará el cargo ahora en junio en cuanto se renueve la cúpula del partido. Deja el cargo interno, pero se va a mantener como diputado, por lo que su causa, en la que está imputado por una supuesta agresión a un policía en una manifestación en 2014, esa causa va a seguir instruyéndose en el Tribunal Supremo, porque Rodríguez se mantiene como diputado y seguirá siendo aforado. Y esta tarde Yolanda Díaz se ha estrenado ya internamente como líder de Unidas Podemos en una reunión con los diputados de la formación, una reunión a la que no ha asistido ya Pablo Iglesias, está fuera de la política, pero en espíritu estaba allí. Sé que todo el mundo habla de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está aquí hoy con nosotras. Por tanto, no tengamos ningún temor. Pablo Iglesias va a caminar con nosotros. Un punto casi místico. Ha avisado Díaz a los suyos de los peligros de hacer política de Twitter. La política de Twitter, ¿no?, genera tanta ansiedad, ¿no?, que creo que ante ese malestar social y esa distancia social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Y ha vuelto a repetir la vicepresidenta, de hecho ha repetido con insistencia Yolanda Díaz esta tarde su tesis de que la legislatura empieza ahora, con lo que eso quiere decir. La legislatura comienza ahora, porque hemos estado volcadas, las personas que estamos aquí, durante más de un año, en una gestión que fue difícil. Veíamos morir a personas en centros de mayores. Por tanto, efectivamente, la legislatura empieza ahora. Por mucho que empiece ahora la legislatura, según Díaz, hay cosas que no cambian, como la inestabilidad de Esquerra como socio parlamentario. Ya lo vimos en los primeros meses de la pandemia, cuando le negó al gobierno su voto para prorrogar el estado de alarma. Y hoy lo ha vuelto a hacer, casualidad, días después de que Junts acusara a Esquerra de pactar migajas con la Moncloa. Javier Torres. Esquerra vuelve a negar en el Congreso su apoyo al gobierno, esta vez votando en contra de la convalidación del Real Decreto que contiene ayudas a sectores afectados por la pandemia, y lo hace justo hoy que Salvador Illa ha pedido a Esquerra, a Pere Aragonés, que dé un paso a un lado. Joan Capdevila, portavoz de Esquerra. Porque no nos gusta que se vulneren las competencias de las comunidades autónomas, porque, perdónenme, ya no les creemos, hoy no vamos a apoyar este Real Decreto Ley.
A las puertas de las elecciones catalanas y a finales de enero, Esquerra también votó en contra de convalidar el decreto ley que regulaba la gestión de fondos europeos. Este fue el primer desencuentro entre Esquerra y el Gobierno tras la aprobación de los presupuestos. Allí en el Congreso, Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, acaba de comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga la Kitchen y dice que llegó a temer por su vida. Miguel Ángel Campos. Los dos comparecientes de esta tarde se han negado a declarar aduciendo el secreto del sumario, aunque Rosalía Iglesias sí ha dicho, a preguntas de la socialista Fernández Benítez, que llegó a temer por su vida y la de su familia durante la operación Kitchen. ¿Usted en algún momento ha temido por su seguridad o por la de su familia? Si usted ha tenido miedo. Por supuesto que sí. ¿Usted ha temido por su vida directamente, por la de su familia, por la de su hijo, por la de su marido? Sí. Y el supuesto jefe de la policía política, el exdao de la Policía Nacional, Eugenio Pino, provocado por Gabriel Rufián, ha llegado a decir que por España sería capaz de cualquier cosa, incluso pasar por encima de la ley. ¿Se considera usted un patriota? Sin duda sí. ¿Y haría todo por España? Todo por España. ¿Y hacer todo es todo, señor Pino? Hacer todo es todo. ¿Todo? Más allá de la ley. En ese caso, seguramente la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España. Y según la investigación, lo hicieron. Dirigidos por la cúpula de Interior, robaron y destruyeron pruebas de Bárcenas que perjudicasen al PP o a sus dirigentes en el caso de la Caja B. Son ya 14 los detenidos en la operación de la Guardia Civil contra una trama de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana, entre ellos el hasta hoy por la mañana subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, del PSOE, y también el que fue número 2 de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, del Partido Popular. De hecho, esta tarde han terminado los registros en las casas de los dos. ¿Qué se investiga exactamente, Inma Pardo? Las detenciones de hoy se enmarcan en el caso Azud, que se inició en el año 2017 y estalló en abril de 2019, con la detención del cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Se trata de una trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público. También se les investiga por la adquisición de suelo público en condiciones ventajosas para futuras promociones. Los hechos investigados comienzan en el año 2005 y algunos de los proyectos urbanísticos finalmente no llegaron a salir adelante por la crisis económica del 2008. Según las investigaciones de la Guardia Civil, el que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, habría cobrado comisiones importantes, igual que el hasta hoy subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, que en el momento de los hechos que se investigan era portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Y en Reino Unido, el ex primer ministro David Cameron ha tenido que reconocer esta tarde ante un comité parlamentario que él tiene un gran interés económico en la empresa por la que ha estado intercediendo ante varios ministros del actual gobierno, que es de su mismo partido. Cameron dimitió en 2016, después del referéndum del Brexit. 2 años después, en 2018, una financiera, una empresa, lo contrató como asesor. Cuando estalló la pandemia en 2020, Cameron les empezó a mandar mensajes de móvil a los ministros presionándoles para que encargaran a esa compañía para la que él trabaja la canalización de los créditos públicos para las empresas más golpeadas de Reino Unido. Eran SMS directos a sus móviles. Esta tarde, ante el Parlamento, Cameron ha reconocido que cobraba mucho dinero de esa empresa. Él lo ha llamado una cantidad generosa, mucho más de lo que ganaba como primer ministro, ha reconocido. Y a pesar de eso sigue insistiendo en que no hizo nada ilegal. Lo que pasa es que toda esta historia es aún más tremenda teniendo en cuenta que hace 10 años exactamente Cameron pronunció un discurso en el que criticaba muchísimo el papel de los lobbies en la política británica. Decía Cameron: todos sabemos cómo funciona esto, los almuerzos, las invitaciones, las palabras al oído, los exministros y exconsejeros disponibles para ser contratados, ayudando a grandes empresas a lograr salirse con la suya. Bueno, pues 10 años después, lo que han salido a la luz han sido sus presiones vía SMS para que se saliera con la suya la empresa que le paga a él mucho más de lo que cobraba como primer ministro. En la cadena SER, hora 25. Policías y guardias civiles piden al Ministerio del Interior un refuerzo inmediato en la línea de la Concepción por los disturbios que se están viviendo allí. Suman ya 3 noches de enfrentamientos con la policía, con incendios, barricadas, lanzamientos de piedras. Y esta última noche con fuego real. Han llegado a disparar con una escopeta a un furgón de la policía.
En una localidad en la que hay un gran número de personas que vive de alguna manera del dinero que deja allí el narcotráfico, por lo que están atacando ahora a policías y guardias civiles es porque les acusan de haber llegado tarde a rescatar a 2 hombres que se ahogaron hace 3 días al hundirse su embarcación en mitad del mar cuando venían supuestamente de llevar combustible a una narcolancha. Este gobierno y este ministro del Interior no va a permitir ningún acometimiento, ningún ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como los que han acontecido esta madrugada. Esto ha dicho hoy el ministro Grande Marlaska, pero policías y guardias civiles le piden un despliegue inmediato de más medios. Y 2 datos económicos que hemos conocido hoy. La compra de ropa por Internet supone ya casi el 20% de la facturación del sector textil. Carlos Sevilla. La pandemia y las restricciones han más que duplicado el peso del comercio electrónico en el negocio de la moda. Las ventas por Internet pasaron de representar el 9% de la facturación del sector en 2019 al 19% en 2020, según un estudio de la consultora Kantar. El año pasado el canal online ganó 2,7 millones de clientes y el gasto por consumidor subió un 18% hasta los 173 euros. Lo más comprado, textil para el hogar y calzado. Y se está desplomando el Bitcoin después de que Tesla haya anunciado que ya no aceptará pagos con estas criptomonedas que teóricamente no las va a aceptar por una cuestión verde, por la salvaje cantidad de energía que consume este tipo de dinero virtual. Sira Valdés. Apenas 3 meses después de que Elon Musk anunciara que Tesla aceptaría pagos en Bitcoin y que había invertido $1.500 millones en esta criptomoneda, lo que favoreció un rally en su valor, ahora da marcha atrás porque está, ha dicho, preocupado por el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin, y eso ha provocado su desplome. Frente a los casi $57.500 que costaba ayer, hoy ha llegado a caer hasta los 46.700, lo que supone una pérdida de capitalización de más de $200.000 millones que ha arrastrado también a otras criptomonedas. Luego ha repuntado ligeramente y ahora cotiza por debajo de los $48.000. Y una noticia de última hora, las autoridades sanitarias de Estados Unidos acaban de anunciar que los ciudadanos del país que estén totalmente vacunados no tendrán que llevar ya mascarilla ni mantener distancia de seguridad, ya no en exteriores, tampoco en interiores, salvo en contadas excepciones como trenes, aviones, hospitales o residencias. En Estados Unidos, más de 154 millones de personas tienen ya al menos una dosis de la vacuna puesta y 1/3 del país tiene ya la pauta completa. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.